muerte del Papa Francisco ha marcado el fin de un pontificado caracterizado por un enfoque de intentar acercar la iglesia a la modernidad, por un enfoque de progresismo, de interreligión. Y ahora, después de su muerte confirmada esta madrugada, pues lo que se espera es el cónclave, quién será el próximo papa. Para ello vamos a revisar uno a uno de los candidatos que hoy están pues, puestos sobre la mesa. Miremos en pantalla. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es que no son postulantes como una elección convencional, donde uno busca adhesiones, consigue esas adhesiones y dice, bueno, esta es mi candidatura, esta es mi plataforma, este es un proceso altamente secreto, vos lo explicaste muy bien antes, Andy, con lo cual lo que hay aquí son nombres fuertes, nombres que tienen hoy un peso específico, que tienen muchos seguidores dentro de la iglesia y que por lo tanto están siendo promovidos por esos seguidores. De aquí va a salir necesariamente el nombre, puede que sí, puede que no. Lo interesante de esto es que nos empieza a marcar la temperatura de cuáles son los distintos posibles tipos de papa, más allá del nombre propio. Y acá lo que hay que ver es esencialmente las dos, te diría, dos variables. Variable número uno, ¿es un papa reformista que va a continuar lo hecho por Francisco? ¿O es un papa conservador que va a tratar de dar marcha atrás en muchas de las flexibilizaciones que hizo Francisco y va a volver a un estilo más tradicional? Y lo segundo, ¿es un papa europeo? ¿Vuelve a haber un papa europeo? ¿O vamos a tener a otro papa no europeo por segunda vez en 1000 años? Que es lo que rompió Francisco después de 1000 años. Me parece que esas son las dos variables que hay que ver y en esa línea me parece que vamos a ir haciendo el análisis nombre por nombre. Claro, y que de hecho existe la posibilidad, Darío, de quedar en un punto medio. Uno de los nombres que tanto suena, ya lo vamos a evaluar allí, pero es el cardenal filipino, que vendría siendo el primero en de este lado y que también ha sido alguien que va con la misma línea que ha dejado el Papa Francisco. Pero como decimos, no son candidatos, si hay uno favorito o no. Son los nombres que hoy resuenan y te los mostramos en pantalla uno a uno. Empezamos. Bien, Darío, el primero, Jean-Marc Abelin, de Argelia, Francia, y lo tenemos acá como el favorito de Francisco. Bueno, este sería una continuidad sin duda con Francisco. ¿Por qué sería una continuidad? Primero, porque tiene un vínculo cercano, porque es arzobispo de Marsella, lo cual lo volvería de nuevo a Europa al rol de papa, pero tiene un pie en África en el sentido de que nació en Argelia y que tiene toda una visión respecto de la migración, respecto del diálogo interreligioso también, que son claves del Papa, y una visión reformista de una iglesia que tiene que seguir cerca de la gente. El segundo nombre que suena en este momento es Angelo Bagnasco, de Italia. En este caso, su característica, su carta de presentación la tenemos para usted, conservador ortodoxo. Angelo Bagnasco. Bueno, estamos hablando del ex arzobispo de Génova, de un personaje muy fuerte dentro de la iglesia italiana y que es la antítesis del Papa. Sería el regreso a un Papa que es puramente europeo, puramente tradicionalista, un crítico de Francisco, con lo cual marcaría un quiebre respecto de la iglesia tal cual la vimos en los últimos 12 años. Recordemos que cuando llega el Papa Francisco, en ese caso Bergoglio, a convertirse en Papa, la Iglesia Católica estaba en un punto de quiebre importantísimo, rodeado de escándalos que tenían que ver con pedofilia y que tenía que ver con una misma ruta de camino. Y precisamente se abogó al primer Papa latinoamericano, un poco como para devolverle la fe y la credibilidad a la Iglesia. Hoy estamos enfrentando una posible continuidad o volver a lo tradicional, que era lo que veníamos en la historia del catolicismo. Veamos quién es el tercer, o cuál es el tercer nombre que hoy suena. Matteo Zuppi, también italiano. El segundo nombre italiano que suena es progresista, alineado con Francisco. Exactamente, estamos hablando de quien era y quien es, perdón, el cardenal primado en Italia, Zuppi, que ha tenido presencia en América Latina también y que es de arzobispo de Bolonia, sí, y que tiene
una línea muy cercana a la de Francisco, muy reformista, dispuesto incluso a discutir cuestiones como el celibato y la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales. Es decir, alguien que está dispuesto a continuar y profundizar muchas de las cuestiones aperturistas que marcaron el papado de Francisco. No, y que también ha sido cercano al Papa Francisco, tomando en cuenta que en sus actividades fue enviado a todo lo que tenía que ver con la guerra en Ucrania, como mediador de paz en medio de la guerra con Ucrania, y también alguien que ha enfocado su mirada en los migrantes del mundo. Entonces, por eso hablamos de la misma línea del Papa Francisco. Este es otro de los nombres que suena. Miremos en pantalla: Robert Sarah, de Guinea, conservadurismo africano con influencia. Este es otro de los nombres que ya tenemos entre la mesa, ¿sí?, de posibilidades. Bueno, Robert Sarah, yo te diría que es quizás el más rupturista de todos, desde muchos puntos de vista. Sería el primer papa africano, pero sería un papa profundamente ortodoxo, de visiones muy conservadoras respecto a la familia y una mirada respecto de la crisis que está viviendo Occidente, denunciando algo que iría en contra de muchas de las cuestiones que plantea Francisco, cómo en Occidente y en Europa sobre todo está habiendo un avance del Islam y eso supone un riesgo para el catolicismo, un riesgo para la propia civilización occidental que habría que tratar de corregir. Insisto, por el origen y por sus ideas, de los más rupturistas de todos, claramente respecto a lo que viene siendo Francisco. Vamos directamente al siguiente. Tenemos dos nombres acá: Luis Tagle, de Filipinas, o Malcolm Rajid, de Sri Lanka, Darío. Bueno, Luis Tagle yo te diría que es otro de los que suena muy fuerte, porque Tagle es filipino y es alguien que en definitiva está muy en la línea de Francisco, que es visto como un reformador, que es visto como un progresista y que tiene esta cosa que también tenía Francisco, que es el hecho de venir de una región que no es Europa. En este caso de Asia, pero de un país asiático profundamente católico como es Filipinas, de ascendencia española, de ex colonia española, con lo cual Tagle es hoy de los que suena fuerte también, marcando una posible continuidad respecto de Francisco. En una posición más intermedia se habla de Malcolm Rajid, en este caso de Sri Lanka, del subcontinente indio, otro asiático, quizás un poquito más conservador en sus visiones que el propio Tagle y hoy te diría un escaloncito más atrás. Bien, vamos a pasar a la siguiente slide para usted. Fíjese que tenemos 6 nombres más: Pietro Parolin, Pietersbartista Pizzaballa, Peter Erdó, Willem Eich, Anders Arborelius y Charles Maungbo, de Myanmar, Suecia, Países Bajos, Hungría y 2 de Italia. Darío, de estos 6 sobre la pantalla, ¿cuál suena más? Bueno, acá yo te diría que hay que decir, de estos vamos a marcar a 2 de los que son continuistas reformadores que suenan fuertes y a 2 de los conservadores tradicionalistas que vendrían a cambiar el rumbo de la iglesia. Y te diría, el que más suena en favor de los reformistas, de los continuadores, Pietro Parolin, es el actual secretario de Estado del Vaticano, es decir, que tiene a su cargo básicamente la gestión cotidiana del gobierno en la Santa Sede, considerado alguien progresista, alguien a favor de incluir muchas de las reformas, por ejemplo, en términos de género, en términos de la inclusión de la mujer y en otras cuestiones, pero además con un perfil muy diplomático. Lo que le juega en contra, menos rol pastoral. En un rol, si querés, sí mucho más pastoral y una denominación y un nombramiento que sería mucho más controvertido, pero dentro de la misma línea de Bergoglio, sería justamente Pier Battista Pizzaballa. ¿Por qué? Porque es el patriarca de Jerusalén, es alguien a quien, por ejemplo, una parte importante de la comunidad judía y de la comunidad israelí ve con malos ojos porque se lo ha visto en muchos casos con la propia Kefie, muy cerquita de las posiciones pro-palestinas y anti-israelíes. Te diría, una versión, si querés, radicalizada en este punto de algunas de las cuestiones que plantea Francisco. Del otro lado, de la vereda de enfrente, 2 nombres fuertes para una visión más tradicionalista de la iglesia, más centrada en los valores tradicionales de la familia y en contra de muchas aperturas. Y aquí te diría que el que pica en punta es Peter Erdó. Es húngaro, es muy conservador, pero muy respetado en Europa. Uno diría
por tomarlo como otro caso de un católico de Europa del Este muy influyente, bueno, en línea Karol Wojtyła, quizás un poco más conservador que Juan Pablo II. El más radicalizado, te diría acá, conservador de los que ves en esta lista, Willem Eyck, de los Países Bajos, y es un médico ortodoxo que está muy vinculado, por ejemplo, a toda la cuestión de bioética, muy en contra de procedimientos de diferente tipo que se realizan desde la subrogación hasta, por ejemplo, la fertilización in vitro, y con visiones muy duras en términos de la familia tradicional y de defensa de la familia tradicional. Sería otro de los que les gusta, sobre todo a aquellos que pertenecen a la iglesia más conservadora. Bueno, es, me parece, Andy, un panorama que nos da, por lo menos, algunos nombres propios, pero que encarnan ideas, personificaciones y, sobre todo, rumbos posibles que podría tener la Iglesia Católica desde el próximo cónclave, cuando se decida el próximo papa. Recuerde, no son candidatos, no es que va a haber una reducción a dos grandes favoritos. Pudiera inclusive en el mundo de posibilidades existir la posibilidad de que ninguno de estos nombres esté, porque en teoría cada uno de ellos puede ser elegido. Estos son los nombres que más suenan, estos son los que más seguidores tienen, los que han hecho trabajos importantes muy cercanos al Papa Francisco, y esto los ponen hoy sobre esta posibilidad de quedar en el cónclave, cuyas reuniones comenzarían mañana.